El primer ejercicio era el que nos hablaba de la venta de casas usadas y nos decía que Andrea quiere saber si el precio al que se venden está relacionado con la antigüedad de las casas. Toman una muestra de 7 casas para hacer este estudio. ¿Cuál es la población que se estudia? Pues las casas usadas en venta. Identificar la variable dependiente y la independiente. Bueno, lógicamente, para este caso, la variable independiente es la antigüedad. Ya sabemos que el tiempo pues, es una variable absoluta por sí misma y su transcurrir es inevitable, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra variable independiente y en función de cuánto tiempo transcurre, pues es la depreciación que van teniendo las casas en este caso. Eh, Luego me pide construir el gráfico de dispersión de la variable. Para construir nuestro gráfico de dispersión, pues tenemos que ir ubicando nuestros puntos, considerando que es un plano cartesiano, y vamos a ir ubicando nuestros puntos uno a uno hasta obtener la representación, en este caso, de nuestros 7 puntos. Y vamos a obtener una gráfica similar a esta. Aquí el comentario que yo quería hacer. En la tarea varias personas unieron los puntos de la gráfica. La gráfica de dispersión, su nombre indica, ¿verdad? Disperso, o sea, está regado por todos lados, no se une con la línea. La gráfica de dispersión es tal como estamos observando, los puntos solitos no se unen con la línea. ¿Sí? Luego me pedía calcular el coeficiente de Pearson. Para calcular el coeficiente necesitamos construir nuestra tabla, calcular las desviaciones y los cuadrados y el producto de estas desviaciones. Para poder hacer las sumatorias, aplicar la fórmula, y esto nos da, para este caso, un coeficiente de menos 0.94. Aquí otra observación, por ahí algunas personas, pues no sé, coincidentemente ya tuvieron el mismo error y de repente les dio menos 1.04. No es posible que nos den menos 1.04. El coeficiente de Pearson siempre va a estar en un rango que va de menos 1 a 1. Esto pues implica por ahí, ¿verdad?, que no pusimos mucha atención a los conceptos previos porque se mencionó, nuestro coeficiente tiene que estar en ese rango 1 o menos 1 si fuese una correlación perfecta. ¿Ok? Entonces no, en ningún sentido puede darme mayor que la unidad. Si me está dando mayor que la unidad, quiere decir que algo estoy haciendo mal en mis cuentas o en mis operaciones. Pues tendríamos ahí que revisar. El hecho de que me dé menos implica que es una correlación negativa y que sea 0.94 muy próximo a la unidad. Entonces quiere decir que es una correlación negativa fuerte. Maestro, Sí, dime. entonces los puntos de la gráfica no se unen. No, no se unen, Abigail. No, porque precisamente su nombre así nos lo indica. Es un gráfico de dispersión y lo que queremos ver es cómo están ubicados cada uno de los puntos. ¿Ok? Más adelante, ahorita que pasemos al tema, vamos a ver la línea que sí vamos a poder ubicar sobre este gráfico de dispersión, que es justamente la recta de regresión, pero esa no la vamos a obtener uniendo los puntos. ¿Sí? Ahorita lo vamos a observar. Entonces, quien lo haya hecho, bueno, no les resté puntos por hacerlo, ¿sí? Pero sí les hago el comentario para que lo tengan presente, ¿ok?
Bien, entonces el tipo de correlación, ya lo mencionábamos, para este ejemplo es una negativa fuerte, ¿sí? El siguiente ejemplo. Y aquí, bueno, nos hablaba de la producción de fresas y el no porcentaje, la cantidad de toneladas de fresas que se producen a partir del uso de toneladas de químico fertilizante. La primera pregunta es la población. ¿Cuál es la población? Obviamente, la producción de fresas que estamos obteniendo. ¿Cuál es la variable independiente? Para definir mi variable dependiente y la variable independiente, tenemos que definir, bueno, para este caso, ¿qué sucede primero? ¿Primero aplico el químico o tengo la producción de fresas? La producción de fresas. Y después de que ya produje las fresas, les echo el insecticida. Sí. No. Primero sembramos, se riega a determinado tiempo, no sé cuándo, cuando empiezan a germinar, a crecer las plantas, se echan los insecticidas para evitar las plagas y posteriormente, ya que la planta eh, brotó, ¿verdad? Ya que tiene fruto, que está maduro, entonces se cosecha y tenemos la producción de fresas. ¿Qué ocurre primero? La aplicación de los insecticidas, ¿sí? Entonces nuestra variable independiente en este caso es las toneladas de insecticida. En función de cuántos químicos estamos nosotros añadiendo, es también el porcentaje el porcentaje de fresas que vamos a cosechar, ¿sí? Esa es la consideración que tenemos que hacer ahora. Eh, Hay que ver cómo nos afecta en este caso particular, ¿no? Si yo pongo muchos químicos, no solamente voy a matar a los insectos, a las plagas, sino no olvidemos que las plantas también son seres vivos y contaminarlos con exceso de químicos va también en detrimento de, pues, digamos, la salud, ¿verdad? De estos seres vivos. Entonces mi planta empieza a tener conflictos y empieza a darme una menor producción también de fresas. Diríamos entonces lo ideal es no echarles químicos, ¿verdad? No ponerles insecticidas, pero entonces caemos en el riesgo de las plagas, ¿verdad? Las hormigas, los pulgones, o, pues no sé qué tipo de plagas específicamente puedan entrarle a las fresas, ¿verdad? Pero cada planta tiene sus propios depredadores y eso no me haría tampoco tener un máximo de producción de fresas. Entonces, eh, vemos que sí, ¿verdad? Afecta el uso de los químicos y la cantidad de cosecha que vamos a tener. De ahí que mi variable independiente sea la de los químicos. De nueva cuenta, para construir nuestro gráfico de dispersión, vamos dibujando nuestros puntos, siguiendo las reglas del plano cartesiano. Vamos ubicando los puntos uno a uno, siendo parejas ordenadas, y vamos a obtener algo similar a esto, ¿verdad? De nueva cuenta, recordar, no se unen los puntos del gráfico de dispersión. Para calcular el coeficiente de Pearson, pues lo hacemos a través de la tabla que ya conocemos. En este caso no hubo mayor problema construir las tablas, salvo, insisto, ahí algunas personas que pues sí tuvieron algún error en las operaciones y pues, lógicamente ese error nos afecta el resultado, ¿no? Pero creo que en general el uso de la tabla está bastante bien comprendido y para este ejemplo nos da un coeficiente de menos 0,97. También es un coeficiente negativo, una correlación negativa y una negativa
fuerte, ¿verdad? Bastante fuerte, muy próxima a la unidad. Entonces, con esto estamos dando respuesta a los dos ejercicios que teníamos de nuestra tarea. Ahora vamos a hablar de lo que es la recta de regresión. A partir de esos puntos que nosotros vimos y que ya establecimos que existe una correlación, y sobre todo si es una correlación fuerte, ¿verdad? Si es una correlación moderada o fuerte, podemos utilizar nuestra ecuación de la recta de regresión para poder incluso predecir o estimar resultados de mi variable dependiente, siempre y cuando sea dentro del intervalo de la variable independiente, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar una ecuación de la recta que tiene esta forma. Dice y es igual a ax más b. Si hacemos un poquito de memoria y regresamos a nuestro curso de geometría analítica del curso pasado, del año pasado, vamos a ver que esta forma de la ecuación de la recta corresponde a la forma pendiente ordenada al origen de la ecuación de la recta. Y si hacemos esa analogía, entonces vamos a ver que pues, el coeficiente A no es otra cosa más que el valor de la pendiente de la recta, ¿sí? Y B, pues es el valor de la ordenada al origen, es decir, el valor que toma la Y cuando mi variable independiente vale 0. ¿Ok? Ahora, no nos olvidemos y no nos confundamos que es una ecuación y por ser una ecuación debe tener presentes las variables X y Y. Si yo sustituyo estas variables, inmediatamente entonces deja de ser una ecuación, ¿sí? Y lo que tengo ya es un valor constante. Yo tengo que tener presentes ahí mis variables. Ahora, ¿de dónde voy a sacar yo estos valores de A y de B? Bueno, existen diferentes procedimientos para calcular los elementos de esta ecuación. Podemos hacerlo utilizando este tipo de fórmulas para el coeficiente A, por ejemplo. Miren qué bonita se ve la fórmula, montón de sumatorias, ¿sí? Y el coeficiente B, pues no se quiere quedar atrás y nos presenta también una formulota como esta, ¿sí? ¿La podemos calcular? Sí la podemos calcular. Desarrollarla como tal, sustituyendo uno a uno los elementos de la fórmula, es demasiado laborioso, muy engorroso. Podemos simplificarlo a través del uso de las tablas, como hicimos para el coeficiente de Pearson, ¿sí? Pero aquí son más elementos todavía. Entonces, vamos a hacerlo de una manera todavía más fácil y vamos a utilizar nuestras herramientas. Como no tenemos nosotros una calculadora graficadora, vamos a utilizar el Excel. Me voy a apoyar en Excel para obtener de una manera fácil esta ecuación de la recta. Vamos a basarnos en este ejemplo. Me dice el ejemplo, la tabla muestra la cantidad de ratones que están a la venta en una veterinaria después de una determinada cantidad de semanas. Y tenemos la tablita que me muestra el número de semanas para que ha estado los ratones a la venta y cuántos ratones hay en cada una de estas semanas. Recordemos que estos datos, ¿sí?, van siempre por parejas, ¿ok?, que no podemos revolverlos. Bien, entonces yo me voy a Excel, abro una hoja en blanco y ahí voy a capturar estos datos. Nada más que, atención, estos datos yo los tengo que capturar en columnas, ¿ok? Tengo que capturarlos en columnas. No puedo capturarlos en filas, así como está la tabla donde me están dando los datos, porque mi gráfica no me va a resultar.
Bien, entonces teniendo ya capturadas mis dos columnas, mi tablita con todos mis datos, selecciono, ¿sí?, en totalidad de la tabla, todos los datos, y nos vamos a ir a nuestra barra de menú, y aquí en las pestañitas vamos a elegir insertar. Me voy a insertar, busco la opción de gráfico en los botones de arriba, y me va a aparecer esta ventanita. En esta ventanita, insertar gráfico, voy a buscar, si me sale gráficos recomendados dispersión, lo puedo seleccionar, si no, me voy a todos los gráficos y ahí busco donde dice XY dispersión, selecciono y automáticamente se me va a generar mi tabla, ¿sí? Esta tablita, como podemos observar, ya me presenta el gráfico de dispersión, es decir, todos los puntos que están considerados en mi tabla de datos. Observen que no hay una línea que los una, el gráfico de dispersión son únicamente los puntos. Y bueno, esta tabla yo puedo trabajar con ella, puedo editarla, ponerle colores, títulos, etcétera, diferentes leyendas, diferentes fondos, incluso que se vean las líneas, la cuadrícula, etcétera. Pero vámonos a lo que nos interesa para este caso, es ustedes ya lo conocen porque ya son certificados en Excel. Entonces vamos a irnos a la obtención de la recta. Al lado derecho aparecen tres botoncitos para editar el área de nuestro gráfico y yo voy a seleccionar el que tiene un signo más. Me despliega un menú y en ese menú yo puedo seleccionar los diferentes elementos que quiero que aparezcan en mi gráfico, ¿sí?, como los títulos de los ejes, por ejemplo, para ponerle qué es o qué representan los números de cada eje. Pero ahorita lo que nos interesa es que aparezca la línea de tendencia. Yo le pongo la palomita, selecciono la línea de tendencia y va a aparecer esta línea recta. Esta línea recta que está aquí es justamente nuestra recta de regresión lineal, ¿sí? La recta de regresión lineal o recta de ajuste óptimo, como también se le conoce y mencionamos antes, pues es la que está ubicada al mínimo de las distancias, de los cuadrados de las distancias, dijimos, medidas verticalmente hacia los puntos, ¿ok? Entonces vemos que acá se ajusta bastante nuestra dispersión a la recta de regresión. La recta de regresión entonces es esta línea punteada que aparece aquí. Podemos dibujarla como una línea continua también, no hay ningún problema. Pero sí observen que esta recta de regresión pues está únicamente entre mis intervalos de datos, únicamente entre los puntos que yo tengo. No se prolonga, no se extiende de manera indefinida, porque es este intervalo el que me va a ser útil para poder interpretar esa línea o esos datos. Bien, ya tengo la línea, ya tengo mi gráfica, entonces aquí tengo dos gráficos juntos. Mi gráfica de dispersión, que son los puntos azules, y la recta de regresión, que es obviamente la línea punteada que aparece aquí. Pero seguimos sin tener todavía la ecuación. Vamos a obtener nuestra ecuación. Una vez que ya tengo mi recta, me regreso nuevamente al botón más. Selecciono en el menú, línea de tendencia, la flechita que apunta a la derecha para que se despliegue esta menú y selecciono más opciones. Cuando selecciono más opciones, se va a abrir esta parte gris que está aquí. Le damos clic a esa parte gris y nos desplazamos hacia la parte inferior. Nos vamos todo hacia abajo y
vamos a marcar la casilla que me dice presentar ecuación en el gráfico. Y entonces, al presentar la ecuación en el gráfico, automáticamente me va a aparecer, ¿sí? Y yo ya puedo copiar y trabajar con esa ecuación. Entonces, la ecuación de mi recta de regresión es esta, 4.62x más 30.90. Entonces vemos que esta ecuación tiene exactamente la misma forma que habíamos mencionado, y igual a x más b. Entonces observamos que mi pendiente de esta recta de regresión es 4.6. Es positiva, efectivamente. Mi recta vemos en la gráfica que va subiendo, ¿sí? Y mi ordenada al origen sería 30.9. Y entonces esta recta pues es la que yo podría utilizar para hacer predicciones sobre nuestro intervalo de datos, sobre nuestras variables observadas.